El Pasillo Futbolero con Daniel Lara. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Amigos del Pasillo Futbolero, bienvenidos una vez más a su espacio, a su podcast, El Pasillo Futbolero, donde solo se habla y se escucha fútbol. Agradeciéndoles y dándoles la bienvenida a nuestro capítulo número 43. Como siempre, empezamos recordándoles que nos pueden seguir en Instagram, en @elpasillofutbolero. También, por supuesto, recuerden suscribirse al canal, activar las notificaciones para que les avise así todas las semanas de nuestros nuevos capítulos. Y como siempre, agradeciéndolos a los que nos escuchan en versión formato audio en Spotify, Apple Podcasts, eBooks y Anchor FM. Así que bueno, dándoles la bienvenida a este capítulo 43, el segundo capítulo, ¿no? de esta miniserie que hicimos sobre el Mundial de Qatar, sobre la polémica que envuelve a lo que será la próxima Copa del Mundo, que titulamos Qatar 2022, el lado oscuro de la Copa del Mundo, del Mundial. Esta es la segunda parte, entonces, donde vamos en la primera parte, el primer capítulo. Para los que no todavía lo han visto, los que nos están sintonizando ahora, lo vamos a dejar entonces aquí en una pestaña para que lo puedan ver si así no lo han hecho. Recordad que, bueno, también darles las gracias. Ha sido el capítulo más visto de este canal, este humilde canal, que ha sido el capítulo más visto, así que bueno, por eso muy contentos y deseosos de llevarle entonces este segundo capítulo. El primero hablamos un poco sobre lo que había sido la denuncia de los derechos humanos, de la violación de los derechos humanos hacia los diferentes trabajadores en las obras hacia la Copa del Mundo. Y esta vez, este segundo capítulo, lo que hicimos de esta miniserie, por supuesto, quisimos dedicarlo a la polémica que fue la elección de Qatar 2022 y todo lo que envuelve, ¿no? La corrupción y todo lo que se ha hablado desde el primer momento. Así que un poco más enfocándonos en lo que es el famoso, llamado y conocido Qatar Gate, que bueno, ya vamos a hablar un poco de qué se trata y que expone, ¿no? Y que expone al público y todo lo controversial que fue la elección de Qatar como mundial y bueno, todo lo que ello condujo. Pero primero que queríamos empezar, ¿no?, este capítulo hablando, porque se siguió manteniendo el tema de que habíamos conversado el capítulo anterior sobre esta semana, ¿no? Todo con respecto a las eliminatorias también que se están llevando europeas y bueno, de diferentes partes del mundo sobre el Mundial 2022. Ya habíamos dicho la semana pasada que Noruega y Alemania habían elevado su voz en contra de precisamente lo que comenzábamos en este capítulo, las violaciones de derechos humanos hacia los trabajadores y todo lo demás. Y Toni Kroos continuó esta misma semana, luego que en un podcast que hace el mismo Toni con su hermano Félix, llamado Just Love It, traducido por supuesto del alemán, volvió a mencionar el tema. Toni Kroos, de hecho, comentó lo siguiente. Vamos a leerle entonces lo que dijo el jugador del Real Madrid. Dijo: creo que la adjudicación de la Copa del Mundo a Qatar no fue algo bueno por varias razones. La primera razón son las condiciones de los trabajadores. Luego, el hecho de que la homosexualidad está penalizada y castigada en Qatar. Y también que no es un país de fútbol. Después continúa: muchos trabajadores trabajan sin descanso, a temperaturas que pueden llegar a los 50 grados centígrados. A veces sufren de falta de comida o de agua potable, lo cual es una locura en esas temperaturas. No tienen cobertura médica y hay cierta violencia contra estos trabajadores. Esos son puntos que son completamente inaceptables, dijo Toni Kroos. Y bueno, da la curiosidad, ¿no?, para terminar un poco sobre ese tema y enfocarnos ya en lo que va a ser el capítulo, que después Toni Kroos también puso en su Instagram, ¿no? Luego de esas declaraciones en el podcast, había puesto una foto celebrando el cumpleaños de Sergio Ramos, y la cantidad, la lluvia de comentarios que recibió Toni Kroos, ¿no?, en los comentarios, ¿no?, de personas, no sé si son bots o son personas simplemente de Qatar, ¿no?, y bueno, personas
que apoyan obviamente que la realización de la Copa del Mundo en Qatar, bueno, le llovió una lluvia de comentarios de banderitas de Qatar, de diciendo que no era justo y cierto lo que él estaba diciendo. Bueno, en total, ¿y cómo respondió Tony Kroos? Bueno, se volvió a responder invitando a la gente a que escuchara su capítulo, poniendo una foto, posteando una foto haciéndose unos nuggets, la verdad, súper curioso. Y además también recibió en esa misma última foto, bueno, una cantidad de comentarios increíbles. Así que bueno, lo traíamos simplemente por curiosidad y por rescatar que todavía el tema en esta semana sigue bastante vivo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer entonces, vámonos para atrás, vamos unos años atrás, exactamente hace 11 años, en el año 2010, cuando el 2 de diciembre de 2010, vámonos hasta allá, fueron electos las dos sedes de los próximos mundiales para aquel momento, que fueron Rusia 2018 y Qatar 2022, el día 2 de diciembre de 2010, donde fueron electas ambas sedes para esos mundiales. Es la única vez en la historia, la primera vez en la historia que se eligieron dos sedes en la misma ocasión, tanto Rusia, entonces, como comentábamos, como Qatar. Entonces hay que recordar, esto ya lo habíamos comentado en el capítulo anterior, lo debemos resaltar: Qatar fue electo entonces como sede del Mundial 2022 por encima de las candidaturas de Japón, Corea del Sur, Australia y Estados Unidos. Y bueno, Rusia, para dejarles el dato, porque también nos va a estar relacionado con lo que después vamos a estar explicando. Rusia dejó en el camino y fue electa por encima de las candidaturas de Inglaterra, que era la principal favorita, España, Portugal y Bélgica, Holanda, ¿no? Esas últimas cuatro conjuntas para hacer el Mundial, ¿no? del 2018, en ese caso, que fue electo Rusia. Y bueno, en ese momento era un poco curioso. Y bueno, la elección de las Copas del Mundo creo que se atribuyó un poco a lo novedoso y a expandir todavía más las barreras del fútbol. Recordemos que ya la FIFA había elegido en 2010 a Sudáfrica y en 2014 a Brasil como sedes, que también trajeron un poco de polémica, pero bueno, nada que ver sobre todo con esta última de Qatar, que ha sido, la verdad, una bomba increíble que todavía sigue, 11 años después, todavía sigue arrastrando, ¿no? Muchos detalles. A pesar de eso, a pesar de esta elección, antes de que se diera la votación, la FIFA ya había considerado la candidatura de Qatar como de alto riesgo debido a tres factores, que se destacaban tres factores por encima de los Estados Unidos, de Corea, de Japón y de las otras candidatas. Fue que eran las altas temperaturas en los que se suele disputar la Copa del Mundo, los meses de verano, de junio y julio, las altas temperaturas, la falta de tradición futbolística, un país que no ha jugado ninguna Copa del Mundo hasta ahora y que no tenía la infraestructura para ese momento para albergar la Copa del Mundo. Lo que tenía era dinero, eso sí. Y la amenaza también, por supuesto, del terrorismo siempre presente, ¿no? Que está ligada, ¿no? a esa parte del mundo. Bueno, siempre está presente la amenaza del terrorismo. Y bueno, por eso decían que la candidatura de Qatar era de alto riesgo. Aún así se impuso en la votación, como decíamos, 14 votos a 8 contra la candidatura de Estados Unidos, que fue la que llegó finalmente a la última ronda de votación de los 22 integrantes de la votación de FIFA. Hasta aquí todo suena normal, todo suena muy bonito, no hay problemas, a pesar de ser polémica y de que habían declarado como alto riesgo la candidatura de Qatar. Pero bueno, todo llega a su fin y empieza lo que comentábamos, esta bola de nieve que hoy en día todavía sigue arrastrando a gente y arrastrando a nombres, como fue el caso de Qatargate. El caso de Qatargate, que tiene fue su origen el 29 de enero de 2013, es decir, prácticamente 3 años después de la elección del mundo de Qatar como Copa del Mundo. ¿Y qué es el Qatargate? ¿O qué fue el Qatargate? Y bueno, es un reportaje periodístico hecho por la revista francesa France Football, la misma del Balón de Oro, que publicó en primera página el título del Mundial 2022 como el Qatargate, ¿no? Un reportaje de investigación de más de 15 páginas que, bueno, hablaba sobre las irregularidades cometidas por la FIFA en la adjudicación de la candidatura de Qatar para la organización de la Copa del Mundial de Fútbol del 2022. Así que bueno, ya sabemos entonces Qatargate es un
una investigación periodística hecha por France Football, que daba los detalles exactamente de cómo se dio, ¿no? Cómo surgió esa candidatura de Qatar. Recordemos que Qatar, como contamos, no era la favorita para ganar esa votación. De hecho, todo el mundo pensaba que Estados Unidos se llevaría el gato al agua, pero finalmente fue Qatar, ¿no? Cuando muchas cosas se cambiaron. Pero bueno, en ese momento entonces esta revista hizo, la verdad, un excelente trabajo de investigación, todo atado con hilos. Y bueno, el centro del artículo, en lo que se basaba la investigación, era en una reunión secreta que sucedió en el Palacio del Elíseo de Francia, de París, entre el ex primer ministro, en entonces aquel primer ministro francés, Nicolas Sarkozy, Michel Platini, el que en ese momento era presidente de la UEFA, el príncipe qatarí Tamim bin Hamad Al Thani, que en ese momento era príncipe, en estos momentos era el príncipe qatarí, en aquel momento todavía no lo era, y Sebastián Brassin, que era representante de Colony Capital, entonces propietaria de un adeudado y totalmente repleto de deudas, Paris Saint-Germain. Así que vean, ahí se empezó a gestar la cuestión. Y bueno, en esto se basa el artículo del periodista, la investigación de France Football, porque mantiene que en aquella reunión se gestó un plan perfecto que favoreciera a todo el mundo, que favoreciera a todas las partes en pro de darle la Copa del Mundo de 2022 a Qatar. ¿Y cómo es este plan? ¿Y qué tiene que ver? Bueno, ¿qué tiene que ver un ministro de Estado, ¿no? con todo esto? Ya van a ver, porque la verdad que las conexiones no son casualidad, los hechos fueron sucediendo talmente como los describió la revista France Football. En primer lugar, Al Thani, que bueno, lo conocen porque hoy en día es el propietario del PSG, efectivamente, pero en ese momento Al Thani no era el presidente del PSG. Entonces, en primer lugar, Al Thani se comprometía a convertirse en el nuevo propietario del PSG y se encargaría de llevarla a la gloria al equipo parisino, que estaba completamente lleno de deudas y que atravesaba un momento deportivo para nada grato. No ganaba de su Liga de Francia, de hecho ni siquiera llegaba a disputar la Champions League. El año que lo agarra cambia de dueños. El PSG tan solo había clasificado a la Europa League. Vean cómo han cambiado las cosas, ¿no? Entonces, bueno, en esto se comprometía al Al Thani, al tiempo que también, no solo eso, también se comprometía a crear una plataforma televisiva que pudiera derrocar el dominio que tenía Canal Plus de Francia en aquel momento, para abarcar todos los derechos de la liga francesa, para transmitir la liga francesa, ¿no? En ese momento, ya que se dice que el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, estaba empeñado, ¿no?, en que eso sucediera, en que estaba enemistado, no sé, la verdad no conozco a profundidad tampoco hasta ahí, pero que bueno, que no estaba... no era de su agrado entonces que Canal Plus tuviera todos los derechos televisivos de la liga francesa. Por su parte, a cambio de todo esto, Michel Platini dejaría de apoyar la candidatura de Estados Unidos para darle su voto y cambiarle su voto por apoyar a Qatar, ¿no? Eso fue entonces lo que se planeó. Vean que todo el mundo sale ganando, se invierte en Francia, se invierte en el Paris Saint-Germain, y al mismo tiempo entonces se recibe el apoyo por parte tanto del gobierno francés como de Michel Platini para la votación de Qatar de 2022, cosa que efectivamente sucedió, porque después se supo que Michel Platini efectivamente ejerció su voto para Qatar, ¿no?, para darle la opción a Qatar de albergar el Mundial del 2022. Y lo hecho es que si nos ponemos a ver, si revisamos paso a paso, los hechos se fueron dando cronológicamente, según los describía France Football, porque vean, el 31 de mayo de 2011, el fondo qatarí Qatar Investment Authority se hizo con el 70% de las acciones del Paris Saint-Germain. Estamos hablando del 31 de mayo de 2011, cuando la elección de Qatar como Copa del Mundo 2022 fue el 2 de diciembre de 2010, es decir, unos 5 meses después aproximadamente. Entonces Qatar Investment Authority se hizo con el 70% de las acciones del PSG, del Paris Saint-Germain, y al poco tiempo, 1 o 2 meses después, la misma empresa compró todos los derechos televisivos del fútbol francés y se transformaría en lo que hoy se conoce como beIN Sports, que está ligado a Al Jazeera, la famosa también televisora de Oriente Medio. Entonces,
beIN Sports, y que hasta hoy en día todavía sigue teniendo los derechos televisivos de dicha competición. Así que vean que efectivamente eso era entonces lo que denunciaba France Football de este famoso Qatargate, y ahí empezó un hilo que no se empezó a soltar, porque esto continúa. El artículo, la verdad, todavía sigue profundizando mucho más. No solamente esto fue como la base principal, ¿no? de lo que sucedió, pero ellos sustentan que también explica el artículo que la candidatura de Qatar 2012 se enfocó en conseguir embajadores, ¿no? en darle exposición, ¿no? y apoyo totalmente a su candidatura, debido a que es un país sin casi una tradición futbolística, por lo que se tuvo que apoyar de famosos jugadores, exjugadores y figuras rutilantes del fútbol europeo y del fútbol mundial para darle apoyo y dar a conocer el proyecto de Qatar para ser mundial de 2022. Hay unos nombres bastante interesantes en la siguiente lista que voy a nombrar, y bueno, obviamente todo esto se hace a cambio de dinero. Yo te apoyo, soy tu embajador del mundial, pero hay que pagarle a las facturas, hay que pagarla, y bueno, así lo exponía este famoso Qatargate de France Football. Según esta información, Pep Guardiola, Gabriel Batistuta, Zinedine Zidane, Bora Milutinovic, Ronald de Boer y Roger Milla, el jugador de fútbol, habrían recibido 5,5 millones de euros para apoyar la candidatura de Qatar al Mundial de 2022, más una prima extra después de la elección de la FIFA. Es decir, si efectivamente se daba como se dio el apruebo de la FIFA para la Copa del Mundo de 2022, estos exjugadores iban a recibir una prima, ¿no? por ese proyecto. En el caso sigue explicando este artículo, que en el caso de Guardiola y Zinedine Zidane se aseguran de haber, o se promedia que pudiesen haber recibido entre 11 y 25 millones de euros por cabeza. Así que bueno, vean por dónde van las cosas, por dónde se van surgiendo las cosas. La verdad que es un informe, como dije, periodístico muy bien hecho, muy bien redactado, y que obviamente no creo que France Football se haya expuesto de esa manera sin tener las pruebas, y obviamente el tiempo les ha dado la razón, ¿no? Porque ya esto fue, como comentábamos, en 2013, ya va a ser 7 años atrás, 8 años atrás, disculpen. Para entender, ¿no?, la elección de Qatar como sede del mundial, la principal figura, ¿no?, y hacia donde van enfocados todos los focos es hacia Mohammed bin Hammam. ¿Y quién es Mohammed bin Hammam? Es el más alto ejecutivo del fútbol, lo era en su momento, porque después fue sancionado por todo esto que estamos contando. Era entonces el más alto ejecutivo del fútbol en Qatar hasta 2011, y además fue presidente de la Confederación Asiática, ya que se dicen que obviamente al ser la figura del fútbol de Qatar, ¿no?, y de apoyo, y obviamente de ser la cabeza de este proyecto de Qatar 2022, era el que hacía las relaciones y se encargaba de los llamados sobornos. Y según desvelaron medios británicos, él mismo pagó supuestamente hasta 3,6 millones a una treintena de miembros de la FIFA para asegurarse el voto favorable de la candidatura de Qatar. Así que tremendo, la verdad, lo que nos dice este reportaje de France Football, que no es nada nuevo, y que lo trajimos aquí para complementar lo que habíamos dicho el episodio anterior, porque no nos cabía todo en un solo episodio, y creo que hay que tenerlo bastante claro. Este reportaje de France Football del famoso Qatargate sostiene a 10 principales nombres. De hecho, hay un lugar en el artículo que lo destaca bien claro, que lo llama como los 10 principales actores del Mundial 2022. Vamos a nombrarlos para que vean los nombres y algunas de las razones de por qué fueron y cómo fueron influenciados, ¿no?, estos actores, tanto de la FIFA como de la UEFA, y en todo el entorno del fútbol mundial. Vean que entonces estos 10 principales actores de la Copa del Mundo de 2022: Nicolas Sarkozy, como ya lo comentábamos, expresidente de la República Francesa; Joseph Blatter, presidente de la FIFA, aunque sostienen de que Joseph Blatter no fue pagado directamente, sino más bien después se le sancionó por hacerse como el de la vista gorda, ¿no? Al final la investigación aclaró eso. Recuerden que después Joseph Blatter en 2015 renuncia a la presidenta de la FIFA luego de haber sido reelecto
precisamente por la presión que había y por toda la polémica que surgía en torno a la elección no solo de Qatar 2022, sino de Rusia sobre Rusia 2018. Entonces sobre Joseph Blatter fue como que se hizo la vista gorda, ¿no?, hacia unos pagos por lo menos que recibió Michel Platini, presidente de la UEFA, uno de los personajes más involucrados en este Qatargate, y que incluso en 2019 también fue detenido por cierto tiempo por este hecho. Jacques Anouma, presidente entonces de la Federación Ivoriana de Fútbol de Costa de Marfil. También Bin Hamad Al Thani, príncipe heredero de Qatar en estos momentos, príncipe de Qatar, Al Thani, y bueno, dueño de lo que es el Paris Saint-Germain. Julio Grondona, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, ya que dicen y sostienen en la investigación que Qatar pagó $7 millones para disputar, para favorecerse con el voto de Julio Grondona. Recordar que Julio Grondona era una eminencia en todo el ámbito, no solo Conmebol, sino FIFA, y también dicen entonces que Qatar llegó a pagar hasta $7 millones para disputar en Doha un amistoso entre Argentina y Brasil, unos días antes de la votación para atribuir el Mundial de 2022. Este amistoso fue el Brasil 1, el Argentina 1, Brasil 0, que gana Argentina con un gol de Messi, un amistoso que se da en Doha, precisamente en el estadio Al Khalifa, el 17 de noviembre de 2010, es decir, prácticamente un mes antes de las elecciones de las votaciones para el Mundial de la elección del Mundial de 2022. Vean que todo parece cuadrar perfectamente, la verdad. Una vez que lo lees y lo vamos explicando aquí, todo tiene un sentido increíble, ¿no? Y bueno, entonces resulta que también, por eso está Julio Grondona, había estado metido ya en este atolladero, sobre todo por este pago que comentábamos. Mohamed Bin Hamad, el que comentábamos, que era la figura principal y por donde pasaban todos los hilos y todo lo que controlaba, tanto todos los sobornos como los contactos. También Sandro Rosell, presidente del Fútbol Club Barcelona, también se dice de cierta clase de favores que hacía Sandro Rosell y de apoyo y de exposición a Qatar. Recuerden que Qatar Airways era el patrocinante oficial el auspiciante oficial del Fútbol Club Barcelona para aquel tiempo, sus camisetas. Se habló que precisamente eso fue por apoyo a que se diera a Qatar el Mundial de 2022. Ricardo Teixeira es presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, y Ángel María Villar, expresidente de la Federación Española de Fútbol, que fue uno de los pocos que lo ha negado totalmente todo. De hecho, también todavía lo acusan por obstrucción a la justicia, por no querer apoyar, ¿no?, a la investigación y todo lo demás que se ha llevado a cabo. Ángel María Villar, expresidente de la Federación Española de Fútbol, al que la revista lo acusa de haber apoyado la candidatura catarí a cambio de que los árabes votasen por la candidatura de España-Portugal para el Mundial 2018, cosa que finalmente no terminó llevando a un buen destino debido a que no fue perdido contra Rusia. Y además de eso, además de ese supuesto apoyo, también se le permitiría hacer entonces un partido amistoso, que ese sí se llevó a cabo en Doha para la selección española, que fuese España 3, Uruguay 1, el 6 de febrero de 2013, que correspondía un poco a decir parte de favores, ¿no?, para Ángel María Villar, para que también efectivamente diera su voto a favor de Qatar 2022. Increíble, todo lo que estábamos contando. Pero obviamente después de esto, para complementar un poco esta información, obviamente el reportaje de France Football destapó y dio nombre al escándalo, se extendió y obviamente una vez sale a la luz pública este reportaje, se siguieron las investigaciones, y fue cuando en septiembre de 2014 aparece el nombre de Michael García. Y ustedes preguntarán, ¿quién es Michael García? Michael García es un antiguo fiscal general de los Estados Unidos y que había sido asignado por Joseph Blatter en 2012 como presidente del órgano de instrucción del Comité de Ética de la FIFA, para limpiar un poco su imagen, ¿no?, y para llevar a cabo un proceso de
de investigación de corrupción en la FIFA. En 2012, antes del informe de France Football, nombró a Michael García, pero le salió, yo creo que el tiro por la culata, porque efectivamente entonces después Michael García, ya cuando estaba en el órgano de FIFA, propuso, ¿no?, totalmente ir más allá y seguir indagando en la investigación de France Football cuando se dio a conocer, y fue cuando en septiembre de 2014 Michael García presentó precisamente al Comité de Ética de la FIFA el denominado Informe García, un trabajo de más de 400 páginas que profundizó, ¿no?, un poco más sobre la adjudicación del Mundial 2022 y descubrió de manera precisa y contrastada los detalles y cronologías del escándalo Qatargate, o sea, una revisión en profundidad que hizo Michael García, y a esto se le conoció como el Informe García. Pero lo más curioso fue que efectivamente Michael García en septiembre de 2014 entrega este informe al Comité de Ética de la FIFA, donde, bueno, exponía con pelos y detalles, todo con subrayo y acento, y bueno, todo bien clarito lo que había sido todo ese englomerado que llevaba a la elección de Qatar como un país que organizaba el Mundial de 2022. Pero que para la sorpresa de todos, ¿qué pasó? Que bueno, que el comité de FIFA, el comité de ética de la FIFA en ese entonces, el comité de decisión, que en ese momento era presidente el alemán Hans-Joachim Eckert, él consideró que las evidencias no eran suficientes y no hizo público el informe en su totalidad de Michael García, y Eckert lo que hizo fue publicar un resumen de 47 páginas, o sea, de 400 y pico que había hecho García. Él lo resumió en 40 y descartó que hubiera habido algún tipo de corrupción en la adjudicación tanto de Qatar como de Rusia. Obviamente Michael García se indignó con esta decisión y anunció que presentaría el recurso al comité de apelaciones de la FIFA. A García, ya después de pasar por el comité de ética, lo presenta al comité de apelaciones, y bueno, para su sorpresa, el comité de apelaciones de la FIFA también lo negó, dijo que no era correcto, rechaza entonces el informe presentado por García, por lo que García al final termina renunciando, ¿no?, en forma de protesta, ¿no?, presenta su dimisión luego de que el comité de apelaciones tampoco le diera la mano derecha. Todo esto en 2014. Pasan los años y al final en el año 2017 se sabe que el periódico alemán Bild tenía el informe completo en sus manos, que le había llegado de una manera u otra y que iba a ser publicado, y fue cuando en el 27 de junio de 2017 la FIFA, al saber que ya había sido presentado el informe al diario alemán Bild y que estaba en su posesión, fue cuando decide darlo y exponerlo en su totalidad, exponer todo el informe García al darlo a la luz pública. De hecho, el documento sigue en la página de la FIFA. Le vamos a dejar el link en la descripción, como hicimos en el capítulo anterior, para que vean que aquí no nos estamos inventando nada y que efectivamente eso sucedió así, y que lo pueden encontrar en la página de la FIFA. Lo tuvo que hacer público, pero vean lo interesante, 3 años después, y cuando ya sabían que iba a salir a la luz pública, dicen, ay sí, tomen, ahora sí. Y ya después que se habían enfriado las aguas, lo cierto es que esto es un poco lo que engloba el famoso Qatargate. ¿Y qué sucede hoy en día? Bueno, hoy en día, por lo menos hasta junio de 2019, se tenía conocimiento de que 16 de los 22 miembros electores, esos 22, los 14 que votaron por Rusia y por Qatar, y los otros 8 que habían votado por Estados Unidos, 16 de esos 22 miembros electores de la FIFA, participantes que adjudicó el Mundial 2022 a la candidatura de Qatar, tenían asuntos pendientes con la justicia. Muchos de ellos también ya se les sancionó, no pueden ejercer ningún cargo relacionado al fútbol, prácticamente todos ya desterrados, incluso algunos han fallecido. Hay bastante nombre de esos miembros para que ustedes vean. Vamos a tenerlo, a ver si se los conseguimos para que vean algunos de los nombres. Por ejemplo, vean que estaba el mismo Platini. Obviamente Platini tuvo que hacer un pago de 1,5 millones
de euros. Jack Warner, que ya falleció, también fue uno de los nombres más conocidos, que en ese momento era presidente de la CONCACAF. Frank Beckenbauer, Nicolás Leó, Ángel María Villar, como comentábamos. Bueno, hay muchos nombres conocidos en el fútbol mundial. Y bueno, cabe acotar que Joseph Blatter también en una entrevista en el año 2015 admitió que la elección de Qatar había sido un error. Y dijo, además de que había admitido esa reunión que se había sucedido entre Platini y todos los que comentábamos, esta reunión que comenzábamos al principio. De hecho, Blatter afirma en un libro de autobiografía que se llama Mi Verdad, el libro. Él afirma efectivamente de que se da esa reunión entre Platini y estos hombres, y que bueno, y que al salir de esa reunión ese día, Platini le dijo a Blatter que estaba seguro que el mundial iba a ser en Qatar 2022. Y vaya, si lo tenía seguro entonces Michel Platini. Bueno, esto fue todo nuestro capítulo 43, segunda parte entonces de este especial sobre la polémica que envuelve a Qatar 2022. Espero que lo hayan disfrutado todos los capítulos, la verdad nosotros nos entretuvo muchísimo. Y bueno, vamos a ver entonces si hacemos más de este tipo formato periodístico, ¿no? Y investigación, porque la verdad que nos encantó. Y espero también que haya sido de su agrado toda esta información que aquí le traemos. Más nada que decir, muchas gracias entonces a los que se quedaron hasta este capítulo 23. Recuerden suscribirse al canal, dejarse un buen like bien importante, coméntenos qué les ha parecido todo este caso del Mundial de Alemania Qatar 2022, y si quieren qué otros temas les gusten que tratemos aquí en el pasillo futbolero. También recordarles que nos pueden seguir en Instagram en @elpasillofutbolero. Y bueno, dándole las gracias a todos los que nos escuchan en Spotify, Apple Podcast, eBooks y Anchor FM. Este fue una vez más Daniel Lara desde aquí, desde la ciudad de Manchester, en el pasillo futbolero, donde solo se habla y se escucha fútbol. Nos vemos la semana que viene y muchas gracias.